En este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin y la última hora de Ethereum, y también haré un resumen de los datos sobre tipos de interés que conocimos durante el día de ayer. Bueno, para quien no lo sepa, entiendo que todas las personas que están viendo este vídeo lo saben y son conocedoras, pero ayer a las 20:00, uso horario UTC+2, tuvimos acceso a un nuevo dato sobre tipos de interés. Veníamos del 4,25, 4,5%, se esperaba que se mantuvieran en 4,25, 4,5% y terminó siendo 4,25, 4,5%. Lo importante, como en este tipo de datos, no fue tanto la decisión. Es cierto que muchas veces hay esa duda respecto a si terminará siendo lo que se prevé o lo que no se prevé, pero llevamos ya bastantes meses en los cuales en lo cual lo importante no es el dato como tal, es lo que se va a decir luego en rueda de prensa, ya que eso marcará el rumbo del siguiente dato y en base al siguiente dato se pueden tomar decisiones en el presente. Bueno, vamos a hacer un poco un comentario respecto a lo que se dijo, a lo que ocurrió. Va a ser muy rápido. Ocurrió lo que todo el mundo se esperaba, por eso la reacción en los mercados ha sido bastante light, tanto en Bitcoin o mercado de criptomonedas, como también en el SP 500 o índices en general. Fijaros que los cierres de ayer de la bolsa en Estados Unidos, pues bueno, fue Nasdaq 0,16, SP 500 0,13 abajo, Dow Jones 0,38 abajo y Russell 0,12 también abajo, con lo cual fue un día totalmente plano. ¿Por qué? Porque ocurrió literalmente lo que se esperaba. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a ir tratando un par de temas antes de ir directamente al análisis de Bitcoin y luego pasar al análisis de Ethereum. Y es que ahora ya lo que tenemos que hacer es pensar en el futuro. Aquí no salen aún los días y horas que quedan para la siguiente decisión, pero ya lo que podemos ver es que durante los últimos meses hemos estado viendo una gráfica en la cual la parte derecha, que es la de 4,25, 4,50, el punto actual estaba aquí, al 90 y pico por ciento, y la parte izquierda, la de 4, 4,25, es decir, la reducción en los tipos de interés estaba en mínimos, al 1% o menos. ¿Motivo? Pues porque no se esperaba ningún tipo de cambio. Ahora, si hablamos de probabilidades, ¿qué es lo que podemos ver? Pues que se espera que para la siguiente decisión de tipos de interés, es decir, para la decisión de el día 17 de septiembre de este mismo año, obvio, en un 56,8% nos mantengamos planos con lo que tenemos ahora, y en un 43,20% bajemos 25 puntos básicos los tipos de interés. Esto, evidentemente, está sujeto a cambios, no, a lo siguiente, porque dentro de todos estos días y semanas que aún quedan hasta la siguiente decisión, van a ocurrir un sinfín de datos y de situaciones económicas, macroeconómicas, geopolíticas, de todo índole, que generarán cambios mínimo en los porcentajes. Ya veremos si incluso en lo que prevé la gente, inversores, economistas, etcétera, etcétera, sobre la decisión. De momento lo que está claro es que Jerome Powell dijo que no tenían claro qué es lo que iban a hacer para el mes de septiembre. Sin embargo, lo que también podemos ver en las minutas, estos son datos que están abiertos al público, cualquier persona los puede ver, es que hubo dos personas, concretamente Michelle Bowman y Christopher Waller, dos presidentes de diferentes regiones de Estados Unidos, de sus propios comités, que indicaron que preferían reducir el rango de tipos de interés. Es decir, no fue una decisión unánime el hecho de mantener los tipos de interés. Hubo dos personas dentro del propio comité que hubieran preferido reducir los tipos de interés. Lo que sí que afirmó claramente Jerome Powell, más allá de que no tenían claro qué iban a hacer en septiembre, bueno, Jerome Powell juega mucho a esto, ¿no? Bueno, ya veremos, según cómo avance la economía, está sujeto a la inflación y desempleo, no sé qué. Afirmó que tienen una tasa de desempleo que la ven bastante sólida. Esto es así, de hecho lo estuvimos comentando hace no mucho. Si venimos, aquí tenemos la tasa de desempleo. Estuvimos ayer literalmente hablando de la tasa de desempleo y ya comentamos, voy a quitar Bitcoin, que
estaba bastante bien, estaba bastante plana, no como la inflación, que de alguna forma estaba un poco levantándose. Aquí lo podemos ver también, si hacemos zoom en la parte final, pues vemos que sí, a grandes rasgos la inflación va reduciéndose, pero venimos ya de unos datos, si hacemos aún más zoom, en los cuales pues hemos frenado y nos estamos ya levantando. Llevamos varios datos ya levantándonos, ¿no? Entonces, sí, la inflación está formando un pequeño pico, pero el desempleo sí que se mantiene bastante plano. Y como decía, lo que sí han asegurado que van a seguir haciendo es reducir las tenencias. Las tenencias es el conjunto de activos que posee la Reserva Federal de Estados Unidos, pues bueno, en pocas palabras, para controlar la economía, ¿no? Esto es un elemento que hemos estado analizando y tratando mucho. Venimos por aquí. Total Assets. Lo podéis encontrar en TradingView bajo Total Assets o ponéis WAL CL y lo encontraréis. Y es un tema muy importante. Esto es simplemente el balance de la Reserva Federal de Estados Unidos, las tenencias que tienen en todo tipo de activos. Y esto se utiliza ¿para qué? Para controlar la economía. ¿Por qué? Pues porque la Reserva Federal, como puede imprimir el dinero que quiera, tiene trillones de dólares bajo gestión y en su posesión. Y esto les permite, pues, que cuando viene un momento en el cual una pandemia repentina pues azota la situación económica, ¿qué es lo que hace la Reserva Federal de Estados Unidos? ¡Pam! Empieza a incrementar su balance. ¿Por qué? Porque levanta la Reserva Federal el índice como tal. ¿Cómo? Comprando a saco, hablando mal. Pues bien, esto es un punto importantísimo y si recordáis lo hemos tratado mucho. ¿Para qué? Para definir el punto en el cual considerábamos que el gráfico de Ethereum contra Bitcoin como representación de las altcoins, y con esto ya nos metemos de lleno a analizar la última hora del mercado de criptomonedas, iba a explotar o iba a dar la vuelta a la situación contextual, situación en la cual Ethereum Bitcoin caía como en el año 2019-2020 y la dominancia de Ethereum, de Bitcoin, perdón, subía, incrementando la capitalización. Pues bien, el punto en el cual las tenencias incrementaron fue el punto en el cual empezó a cambiar esta situación. ¿Por qué? Hombre, pues porque si es lógico, si la Reserva Federal empieza a incrementar sus tenencias, no va a empezar comprando Ethereum, evidentemente. ¿Qué va a hacer? Pues comprar más dólares, pues comprar el SP500, pues comprar acciones de Apple, pues comprar bonos, comprar esto, comprar lo otro, comprar todo este tipo de activos que prácticamente todo el mundo tiene. Bueno, si tú estás ganando pasta con esos activos más tradicionales, ¿qué es lo que haces? Vas un paso más allá y metes dinero en Bitcoin, metes dinero en Ethereum, metes dinero en otro tipo de activos mucho más volátiles. Y esto genera que dentro del propio mercado de criptomonedas lo que más suba sea el activo que genera más riesgo, pese a que las criptomonedas ya tienen más riesgo. Pues bueno, como digo, esta tesitura en la cual, en la situación en la cual nos encontramos, generaba que empezábamos a incrementar el balance y que entonces, del mismo modo que ocurrió en el año 2019-2020, Ethereum Bitcoin llegaba al final del mercado bajista y las altcoins empezaban a superar claramente a Bitcoin, ha ocurrido la tesitura sin que ocurra esto de aquí. Situación que es positiva. ¿Por qué? Pues porque si ya estamos subiendo con fuerza en un momento en el cual una tesitura tan clara y tan clave como esta no ha entrado en juego, imaginaros qué es lo que ocurrirá cuando efectivamente la Reserva Federal de Estados Unidos deje de reducir sus tenencias, que es lo que ha afirmado Jerome Powell que va a ocurrir durante las siguientes semanas. Pues que si esto le pilla a un gráfico de Ethereum Bitcoin aquí, por ejemplo, en julio del 26, invento totalmente, y entonces en julio del 26 empiezan a incrementar las tenencias, ¿qué es lo que terminará pasando? Pues que ese incremento repentino provocará una explosión mucho mayor de todos los activos en general. Y eso será mucho más positivo para el mercado. Así que nada, habiendo comentado esto y como introducción a la última hora en criptomonedas, vamos a empezar analizando Bitcoin. Y es que como ya comentamos o a finales de la semana pasada o a principios de esta, estamos en un punto o en una tesitura distópica porque tenemos una parte del gráfico
con ciertos puntos negativos, aunque dentro de un espectro positivo, ya que, pues bueno, no es lo mismo estar frenando en una zona de resistencia a un 30% de máximos que estar frenando por encima de diagonales en forma de resistencia en máximos históricos. Con lo cual es negativo pero positivo a la vez. Sin embargo, si bajamos a gráfico diario, vemos lo que ya comentamos, y es que si el precio de Bitcoin no rompía durante el día de ayer, lo más probable era que entráramos en una estructura de rango. Evidentemente esto no es un patrón exacto como, pues, por ejemplo, un hombro cabeza a hombro, una envolvente bajista, una estructura con un Fair Value Gap, un gap a secas, un cruce de medias móviles. No es un patrón contrastado que puedas decir, vale, si no es ayer o si no es hoy, no hay ningún tipo de reacción y el precio entra en un rango y tal. No, esto es simplemente algo visual, algo de sensaciones, algo de, oye, nos hemos impulsado, hemos hecho un movimiento correctivo, que la corrección puede ser impulso, puede ser en precio para continuar o puede ser en tiempo para también continuar, pero claro, del mismo modo que si te impulsas esto y corriges esto, ya te has pasado de precio y ya no es un impulso pullback y continuación tan limpio. Si te impulsas esto y corriges demasiado, aunque sea en tiempo, ya te estás pasando de tiempo corrigiendo, con lo cual se ha pasado esa especie de hype o esa especie de posición compradora con FOMO y con ganas de participar en el siguiente movimiento alcista que tiene la gente. Con lo cual, por eso, muchas veces, cuando se alarga la corrección de forma horizontal, se transforma en una especie de consolidación o de final de movimiento que sí, puede terminar rompiendo al alza o puede terminar rompiendo a la baja. Y esto se da por hecho, pero aquí las probabilidades se igualan. Si tú tienes un impulso y tienes un pullback, la gente que está pendiente de buscar excusas compradoras para participar en el siguiente movimiento, porque saben que la probabilidad está aquí, en la continuación. Habrá gente que utilice Fair Value Gaps, habrá gente que utilice Fibonacci, habrá gente que utilice el RSI, habrá gente que utilice medias móviles. Cada uno utilizará lo que quiera. Sin embargo, sabemos que la probabilidad es de continuación. Sin embargo, cuando tú entras en un rango, la probabilidad no es de continuación. Se igualan las probabilidades, porque eso es la base del rango. Falta de dirección, falta de consenso, falta de saber hacia dónde es lo más probable que vaya el precio. De hecho, lo más probable es que el precio vaya de abajo arriba y de arriba abajo sin ser capaz de romper, hasta que termine rompiendo, cerrando y confirmando una única vez. Y esto es justamente lo que ha ocurrido. Comentamos que si ayer no se rompía o la parte inferior o la parte, sobre todo, superior, porque venimos de un impulso, lo que ocurrirá es que entraremos en una disposición de rango. Y sí, y es literalmente en lo que estamos. Fijaros que venimos desde hace ya bastantes días habiendo dibujado este patrón, esta estructura, tanto en 4 horas como en gráfico diario, y pese a múltiples intentos horarios de romper tanto a la baja, oye, como también al alza, lo que estamos viendo es que no ha habido ningún tipo de, ni tan siquiera cierre en gráfico diario. Que ahora, aunque se forme un cierre, como ya sabéis, para confirmar tenemos que esperar que la siguiente vela también vaya en la misma dirección. Es decir, si el gráfico diario cierra hoy, por ejemplo, en 120.300, no significa que vayamos a continuar. Tenemos primero que continuar para confirmar ese cierre y luego ya podemos pensar en siguientes niveles. Pero podemos cerrar por encima de una zona y que la siguiente vela sea la contraria, como ha ocurrido decenas de veces en todas y cada una de las temporalidades. Entonces, punto a tener en cuenta. Bueno, yo daría hoy como beneficio de la duda el hecho de, bueno, ayer tuvimos tipos de interés, ayer vimos lo que podíamos esperar. Ayer Jerome Powell explicó y dijo qué es lo que esperaba de la economía un poco, aunque habló de forma muy vaga, aunque no dio demasiadas pistas. Bueno, da igual, ayer recibimos la información. Hoy vamos a dejar, porque ocurre muchas veces, que la gente haya reflexionado sobre esa información y pueda tomar una decisión al respecto. ¿Al respecto de qué? Pues de Bitcoin, de S&P 500 y de tantos otros activos. Pero la realidad es que, tal y como comentamos o el lunes o la semana pasada,
Esto tiene fecha de caducidad y la estructura esta horizontal, bueno, pues está siendo más duradera de lo esperado. Simplemente a efectos de esperar un impulso, un pullback limpio y una continuación, que es lo que literalmente hace siempre Bitcoin en cualquier mercado alcista o bajista. Id a mirar las estructuras, id a mirar cómo se comporta cuando sube, id a mirar cómo se comporta cuando cae, en gráfico semanal, en gráfico diario, en mensual incluso. No hay una duda tan extensa y cuando la duda es tan extensa suele terminar en otra cosa o suele dejarlo en manos de literalmente el azar o que ocurra un detonante a X tiempo vista y que el precio termine rompiendo. Que dé la casualidad de que sea en la dirección previa no implica que antes de la ruptura la probabilidad sea esa. Es lo más importante tener en cuenta. Entonces, es un poco lo que nos tenemos que focalizar. Contrasta bastante y se nota la diferencia en la comparativa entre ambos activos, por ejemplo, Bitcoin contra Ethereum, o mejor dicho, Ethereum contra Bitcoin, pues contrasta bastante la situación de Ethereum. Ethereum, en contraposición, está moviéndose de forma bastante clara, bastante direccional, bastante limpia. Y la probabilidad de Ethereum es de romper todos los niveles que tiene por delante. Obvio, esto no implica que tengamos que romperlos de forma clara y de forma directa. Simplemente significa que vamos a tender a ir rompiéndolos por dos motivos principales, al menos en mi opinión. Motivo número uno, este patrón de mariposa se llama. Si miras el patrón de mariposa, verás que coinciden bastante bien los datos, los números, las distancias y que lo que podemos esperar a partir de ahora es los $6.000. ¿Tiene que significar que vayamos de golpe? No. Puede significar que el precio pues forme una pequeña desaceleración, tal, y continúe. Simplemente significa que no tendrá un gran movimiento a la baja entre el mínimo alcanzado en abril de este mismo año y el máximo de los $6.000. Y esto no es que yo lo quiera, que evidentemente lo prefiero, son simplemente datos objetivos. Pero por otro lado también hay otra situación que me anima a pensar en esa dirección, y es que si miramos qué es lo que ha hecho Ethereum estos últimos meses en gráfico semanal, pues vemos que ha formado este patrón. Esto es un patrón de continuación. Podéis buscarlo, desconozco el nombre, si es bandera o no tengo ni idea de cómo es este nombre, ¿no? Pero da igual, es un patrón de continuación en el cual pues se han tocado ya una, dos y tres veces en la parte inferior, una, dos y tres veces en la parte superior y lo más probable, porque así funciona este patrón, es que ahora, en esta ocasión, seamos capaces de romper de nuevo o finalmente esta zona máxima. Pero estos dos elementos no me dan confianza solo per se, solo como tal, solo por la forma que tienen, sino que también me dan confianza porque, como ya sabéis, hace no mucho Ethereum formó un gran movimiento de capitulación, llegando directamente a una zona importantísima inferior de regresión logarítmica, que es literalmente el nivel que estuvimos comentando tanto tiempo durante enero, febrero y marzo de este mismo año, del año pasado, cuando Ethereum estaba en los $4.000 el Ethereum. Hablábamos ya de esta zona. Oye, Ethereum no ha llegado a esta zona de regresión. Fijaros qué es lo que hizo en el primer ciclo, en el segundo, en el tercero. ¿Por qué en este cuarto iba a ser distinto? Bueno, pues el hecho de estar atacando tanto la resistencia que he comentado en gráfico semanal del patrón, como estar formando este movimiento de patrón de mariposa dentro de haber tocado ya ciertos niveles de soporte, haber vivido ciertas emociones de capitulación, literalmente hablando, me da confianza de que este movimiento impulsivo claramente puede ser el movimiento que determine y que empuje a Ethereum a formar realmente el movimiento que todos esperamos de Ethereum. Así que nada, recuerda que abajo en el primer comentario fijado y la descripción del vídeo encontrarás otros enlaces de interés, como cursos, tutoriales, formaciones, todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote sin necesidad de invertir tu dinero. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en
en el próximo vídeo. Adiós.